Otro ejemplo de ley de cosenos es cuando yo conozco como tal las tres dimensiones de los lados, es decir, lo que ponemos en letras minúsculas, A, B y C, y no conozco ninguno de sus ángulos, de tal manera que teniendo las tres leyes de cosenos con lo que es la letra A, la letra B y la letra C, tengo estas tres fórmulas ya despejadas para obtener mi ángulo A, mi ángulo B y mi ángulo C. Esto proviene de el menos 2b coseno, mandarlo del lado izquierdo para que sea positivo. La a cuadrada pasa del lado derecho de manera negativa. Y para despejar, 2bc que está multiplicando, pasó dividiendo. Y el coseno para quitarlo al ángulo A pasa como coseno inverso de todo lo que teníamos de este producto, división, del lado derecho. Entonces, estas serían como tal las tres fórmulas ya despejadas para aplicar en ley de cosenos obteniendo el ángulo A, B y C. De tal manera que veamos un ejemplo. Yo tengo como datos mi lado A, que mide 125, mi lado B, que mide 230, y mi lado C, que mide 146. Lo que no conozco son mis ángulos. No conozco el ángulo A, ni mi ángulo B, ni mi ángulo C. Entonces, partiendo de las fórmulas que tenemos, podemos aplicar cualquiera, ya que tenemos como datos conocidos los tres lados, A, B y C. Vamos a aplicar entonces la que nos dice que el ángulo A es igual al coseno inverso de lo que viene siendo b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada, todo eso entre 2bc. Hacemos la sustitución y tendremos entonces mi coseno inverso de mi lado b al cuadrado, 230 al cuadrado, más el lado c, 146 al cuadrado. Menos, no hay que olvidar ese signo menos, 125 al cuadrado, y todo eso entre el producto de 2 por b, que vale 230, por c, que vale 146. Es importante que realicemos todos los datos de manera correcta en la calculadora, porque la mayor parte de los errores se hacen por tener mal los cálculos de la calculadora. Entonces tenemos 230 al cuadrado en su calculadora, más 146 al cuadrado, menos 125 al cuadrado, todo eso entre el doble de 230 por 146, y hasta que tengamos ese número pequeñito que nos da, sería coseno inverso de, en este caso, 0.8724, etcétera, etcétera. Ustedes ponen shift coseno de esa cantidad y nos va a dar un total de 29.26. Ese es el ángulo A. Entonces, ya teniendo mi ángulo A, lo que resta es obtener o el ángulo B o el ángulo C, cualquiera de los dos. Mi ángulo B es igual al coseno inverso de el cuadrado de B más el cuadrado de C, perdón, puse el resto. El cuadrado de A, acuérdense que el cuadrado de la misma letra va a restar, más el cuadrado de C menos B cuadrada, ahora sí, y todo eso dividido entre el doble de A por C, 2AC. Lo que resta es hacer la sustitución, y una vez que hagamos nuestra sustitución con los valores que tenemos, podremos obtener nuestro ángulo B. Y el ángulo C, que es el que nos falta, pues simplemente me dedico a hacer la resta de los 180 grados que ya conozco, que es la suma interna, y con eso obtendré mi ángulo. Entonces tendré mi lado A, que mide 125 al cuadrado, más mi lado C, que son 146 al cuadrado, menos 230 al cuadrado, que es mi lado A. Todo eso entre 2 por 125 por 146.
aplico coseno inverso y entonces en la calculadora va primero 125 al cuadrado más 146 al cuadrado menos 230 al cuadrado. Eso que nos dio lo vamos a dividir entre el doble de 125 y 146. Y esa cantidad pequeña que nos dio el número, vamos a aplicarle coseno inverso de esa cantidad y aunque dé negativo, dejamos el negativo y nos da un total de 115.92 grados. Ya una vez que tenemos el ángulo B, el ángulo C es el restar 180 menos 26 menos 115, menos 29.26, perdón, y con eso terminamos nuestro ejercicio de ley de cosenos para obtener tres ángulos conociendo tres lados.